Diario del Dr. Seward, 26 de septiembre. Verdaderamente no hay nada como la determinación. Todavía no hace ni una semana que puse en el diario la palabra fin y sin embargo aquí estoy empezando de nuevo otra vez, o más bien prosiguiendo con la misma historia. Hasta esta tarde no tenía motivos para acordarme de lo que había pasado. Renfield estaba prácticamente más cuerdo que nunca. Había progresado mucho con las moscas y ahora empezaba también con las arañas, de modo que no me había causado ningún problema. Acabo de recibir una carta de Arthur, escrita el domingo, y por ella deduzco que lo está soportando todo estupendamente bien. Quincy Morris está con él y eso supone una gran ayuda, ya que rebosa de buen humor. Quincy me escribió también unas líneas y por él sé que Arthur está empezando a recuperar en parte su optimismo de siempre. Por lo que a ellos respecta, estoy bastante tranquilo. En cuanto a mí, me he puesto seriamente a trabajar con el mismo entusiasmo de antes, de manera que bien hubiera podido decir que la herida que me había causado la muerte de la pobre Lucy estaba cicatrizando. Ahora, sin embargo, todo ha empezado de nuevo y solo Dios sabe cómo acabará. Se me ha ocurrido una idea en la que, según creo, Van Helsing también ha pensado, pero él nunca revela demasiado de una sola vez para así despertar la curiosidad. Ayer fue a Exeter y pasó allí toda la noche. Regresó hoy y entró en la habitación muy agitado a eso de las 5:30, poniéndome en las manos la Westminster Gazette de ayer noche. ¿Qué piensa de esto?, me preguntó mientras retrocedía y se cruzaba de brazos. Eché un vistazo al periódico, porque en realidad no sabía a qué se refería, pero él me lo quitó de las manos y señaló un suelto acerca de unos niños desaparecidos en Hampstead al haber sido atraídos con engaños. Aquello no tenía ningún sentido para mí, hasta que llegué a un párrafo que describía las pequeñas heridas, como pinchazos, en el cuello de los niños. Se me ocurrió una idea y levanté los ojos. ¿Qué le parece?, dijo. Son como las de la pobre Lucy. ¿Y cómo se lo explica? Sencillamente porque deben tener una causa común. Lo que le hirió a ella, fuera lo que fuese, ha herido igualmente a esos niños. No entendí del todo su respuesta. Eso es cierto solo indirectamente. ¿Qué quiere decir, profesor?, pregunté yo. Me sentía inclinado a tomarme un poco a la ligera su seriedad, pues, después de todo, 4 días de descanso y libre de preocupaciones angustiosas ayudan mucho a recobrar el ánimo. Pero cuando vi la expresión de su rostro, cambié de opinión. Nunca, ni siquiera cuando estábamos más desesperados por la pobre Lucy, le había visto tan serio. Cuéntemelo todo, dije. Yo no puedo aventurar ninguna opinión. No sé qué pensar y carezco de datos en que basar mis hipótesis. ¿Quiere decirme, amigo John, que usted no tiene ninguna sospecha sobre lo que mató a la pobre Lucy después de todas las pistas que le hemos dado, no solo los propios hechos, sino también yo? Creo que murió de una postración nerviosa, seguida de una gran pérdida o derroche de sangre. ¿Y a qué se debe esa pérdida o derroche de sangre? Negué con la cabeza. El profesor avanzó unos pasos y se sentó a mi lado, prosiguiendo con la conversación. Usted es un hombre inteligente, amigo John. Razona bien y es bastante ingenioso, pero tiene demasiados prejuicios. No permite que sus ojos vean ni que sus oídos oigan, y todo lo que no forma parte de su vida cotidiana carece para usted de importancia.
¿No cree que hay cosas que usted no puede comprender, pero que sin embargo existen? ¿Que algunas personas ven cosas que otras no pueden ver? No obstante, hay cosas antiguas y nuevas que los ojos humanos no pueden captar, solo porque conocen o creen conocer algunas cosas que otros hombres les han enseñado. Ese es el defecto de nuestra ciencia, que quiere explicarlo todo. Y si no puede explicarlo, entonces dice que no hay nada que explicar. Sin embargo, a diario vemos a nuestro alrededor cómo surgen nuevas creencias, que se consideran a sí mismas nuevas, y que, no obstante, son en realidad viejas, aunque se las den de jóvenes, como esas señoras elegantes que van a la ópera. Supongo que usted no creerá en la transferencia corporal, ¿verdad? Ni en la materialización, ¿no es cierto? Ni en los cuerpos astrales, ¿verdad? Ni en la lectura de pensamientos, ni en el hipnotismo. En eso último sí, dije. Charcot lo ha demostrado con bastante fundamento. El profesor sonrió y siguió hablando. Entonces está usted convencido de eso, ¿no? Y por supuesto comprende cómo actúa, y es capaz de captar las intenciones del gran Charcot. Lástima que ya no esté entre nosotros, cuando penetra en el alma del paciente al que hipnotiza, ¿verdad? En ese caso, amigo John, debo entender que acepta sencillamente el hecho y que se contenta con dejar un espacio en blanco entre la premisa y la conclusión. Entonces explíqueme, pues soy un estudioso del cerebro, cómo es que acepta el hipnotismo y rechaza la lectura de pensamientos. Déjeme decirle, amigo mío, que hoy se hacen cosas en el campo de la ciencia eléctrica que hubieran sido consideradas impías por los mismos descubridores de la electricidad, los cuales no hace mucho hubiesen sido quemados por brujos. La vida está llena de misterios. ¿Por qué Matusalén vivió 900 años y el viejo Par 169, y sin embargo la pobre Lucy, con sangre de 4 hombres en sus venas, no pudo vivir siquiera un día? Pues si hubiera vivido un día más, la hubiésemos podido salvar. ¿Conoce usted el misterio de la vida y la muerte? ¿Acaso domina en su totalidad la anatomía comparada y puede decirme por qué algunos hombres tienen características de brutos y otros no? ¿Puede explicarme por qué, cuando las demás arañas son pequeñas y mueren pronto, aquella araña gigante vivió durante siglos en el campanario de una antigua iglesia española y creció hasta beberse el aceite de todas las lámparas? ¿Puede decirme por qué en la pampa y por desgracia en otros lugares hay murciélagos que salen de noche y abren las venas al ganado y a los caballos, succionándoles toda la sangre? ¿O por qué en algunas islas de los mares occidentales hay murciélagos que están todo el día colgados de los árboles, siendo descritos por aquellos que los han visto como nueces o vainas gigantes, y cuando los marineros duermen en cubierta, porque hace calor, se abaten sobre ellos y entonces aparecen muertos por la mañana, tan blancos como Miss Lucy? Por Dios, profesor, exclamé, levantándome de un salto, ¿pretende darme a entender que a Lucy la mordió uno de sus murciélagos, que una cosa así puede pasar aquí en Londres, en pleno siglo XIX? Van Helsing hizo un gesto con la mano para imponerme silencio y prosiguió. ¿Puede usted decirme por qué la tortuga vive mucho más que generaciones enteras de hombres? ¿Por qué el elefante dura y dura hasta haber visto el paso de varias dinastías? ¿Y por qué el loro muere únicamente si le muerde un gato o un perro o coge alguna enfermedad? ¿Puede usted decirme por qué en todas las épocas y lugares
los hombres han creído que había algunos pocos que vivirían eternamente si se les dejara, que había hombres y mujeres que no podían morir? Todos sabemos, porque la ciencia lo confirma, que ha habido sapos atrapados en rocas durante milenios, encerrados en pequeños agujeros donde solo caben ellos desde que el mundo era joven. ¿Puede usted decirme por qué el faquir de la India puede hacerse muerto y habiendo sido enterrado y su tumba sellada y sobre ella sembrado trigo, que luego es segado y cortado para volver a sembrar más y a segar y a cortar cuando se quita el sello que sigue intacto? Allí está el faquir tendido pero no muerto, sino que se levanta y camina entre ellos como antes. Al llegar a este punto le interrumpí. Cada vez estaba más desconcertado. El profesor me estaba atosigando de tal manera con su lista de excentricidades de la naturaleza y de imposibilidades factibles que mi imaginación se estaba inflamando. Tenía la vaga impresión de que me estaba dando una lección, como solía hacer tiempo atrás en sus clases de Ámsterdam, aunque entonces solía explicarme cuál era el objeto de su disertación, de manera que no se me iba de la mente en ningún momento. Ahora carecía de esa ayuda y sin embargo deseaba seguirle, así que le dije: «Profesor, permítame ser de nuevo su estudiante preferido. Dígame cuál es su tesis, para que yo pueda aplicar sus conocimientos a medida que usted los vaya exponiendo». De momento mi mente divaga, pasa de un extremo al otro, como hacen los locos cuando se les mete alguna idea en la cabeza. Me siento como un principiante que atraviesa a ciegas una ciénaga en medio de la niebla, saltando de una mata a otra en un vano esfuerzo por seguir su camino sin saber a dónde ir. «Es una buena imagen», dijo él. «De acuerdo, se lo diré. Mi tesis es esta. Quiero que usted crea». «¿Que crea en qué?» «Que crea en cosas que no puede creer. Permítame que se lo aclare. Una vez oí hablar de un americano que definía así la fe: aquello que nos permite creer en cosas que sabemos que no son ciertas. A ese hombre al menos le entiendo. Quiere decir que debemos mantener la mente abierta y no permitir que una verdad pequeña impida la afluencia de verdades grandes, como una roca pequeña impide el paso del tren. La verdad pequeña es lo primero que captamos. Estupendo, quedémonos con ella y apreciémosla. Sin embargo, no debemos permitir que se crea la única verdad del universo». «Entonces lo que usted quiere es que no permita que ninguna convicción previa altere la receptividad de mi mente con respecto a otras cuestiones más extrañas. ¿He comprendido bien su lección?» «Ah, sigue siendo usted mi alumno favorito. Vale la pena enseñarle a usted. Ahora que está dispuesto a entender, ha dado usted el primer paso. ¿Sigue pensando que esos pequeños orificios en las gargantas de los niños tienen el mismo origen que los de Lucy? Eso supongo». El profesor se levantó y me dijo solemnemente: «Pues se equivoca. Ay, ojalá fuese así. Pero no, es peor, mucho peor». «Por el amor de Dios, profesor Van Helsing, ¿qué quiere decir?», grité. Se desplomó en una silla con un gesto de desesperación y, apoyando los codos sobre la mesa, se cubrió el rostro con las manos, mientras decía: «Los ha hecho Miss Lucy».